Bueno, amigo, estoy muy contento de poder abrir el primer programa, Una raza Kainos. La verdad que es una nueva temporada, un nuevo comienzo y todo nace con el deseo de poder compartir lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, lo que estamos disfrutando. Y para eso te quiero compartir unos versículos en la primera carta de Juan. Dice, les anunciamos a que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelada y nosotros la vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Viste que cuando la Biblia remarca constantemente unas palabras es porque quiere dejar algo en claro, un concepto claro. Y Juan parece que no puede salir de lo mismo, ¿viste? Se nos fue revelado, lo testificamos, lo vimos, lo contemplamos y ahora lo anunciamos, lo compartimos. Él es la vida. Y el motivo termina diciendo que lo anunciamos, lo compartimos, para que ustedes puedan disfrutar completamente de esta alegría. En esta comunión que es corporativa, pero que sobre todo la primer comunión es en el Hijo. Qué bueno, amigo. Muy bueno y es verdad que siempre que se remarca y se repite algo es porque se lo quiere resaltar, ¿no? Y a mí me gusta esto que termina diciendo, lo anunciamos para que nuestro gozo sea compartido con ustedes, para que nuestra alegría sea compartida con ustedes. Em, y hay muchas maneras, ¿no? De anunciarlo, o sea, ellos lo hacían, por ejemplo, por cartas a sus hermanos, pero hoy quizás tenemos muchas otras herramientas para anunciar la realidad que nosotros estamos viviendo, o sea, qué es lo que nos está atravesando todos los días, qué es lo que nos está ocurriendo. Hay un libro que te quería compartir, que es El sobrino del mago, de Lewis. Es el primero de la saga de Narnia, de los 7 libros. Librazos. Sí, muy bueno. ¿Lo leíste este? Sí, sí, muy lindo libro. Es un libro que es una alegoría de Génesis. Básicamente, él encontró la necesidad de explicar el origen de Aslan, del ropero, de la bruja. Es una historia que está tremenda, ¿no? Como él va describiendo y se pueden encontrar muchas sombras o muchas similitudes de cómo lo escribe las escrituras en Génesis, de cómo Dios creó al mundo, ¿no? Y cuál era el motivo que tenía Aslan de crear las cosas, es el mismo motivo que tenía Dios en crear las cosas. Eso es tremendo. Sí, una de las cosas, viste, que remarca el libro es que Aslan crea todo por medio de su canto. No, en el Evangelio de Juan, cuando arranca los primeros versículos, Juan es interesante porque Juan escribe su evangelio después de que se le revela el Apocalipsis. Y el evangelio de Juan es completamente a los otros evangelios porque él tiene una visión eterna de Cristo. Y comienza diciendo que él es el logo, él es el verbo, y que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Luego fíjate que acá lo mismo el león, que es principio antes de todas las cosas, está creando todo por medio de la palabra. Sí, sí, ¿No? es tremendo, sí, sí, Que sí. por medio de la palabra es A todo través del creado. canto, dice. Es, No, es terrible. Y entender que todo fue creado por él, por medio de él y para él. ¿No? Y ya creo que ahí asienta una base muy importante en todo lo que vamos a compartir, que esto es para compartir esta gloria que estamos disfrutando, pero que es todo por medio de Cristo y todo tiene que volver a Cristo, es para Él. bueno, y esta vida que estamos hablando, que es creada por Él y que hace que vuelva a Él, es tremendo como en el principio, cuando el Señor la crea, en el mismo principio entra el mal también en el libro. Cuando Aslan está creando todas las cosas, entra la bruja. Y después Aslan más adelante en el mismo libro explica cuando se dirige hacia sus criaturas, les dice, miren que desde un primer momento ya el mal entró en este mundo. Y es tremendo. Y es tremendo también como dice em, que no se preocupen, que eso él ya tenía la solución vista y que la peor parte iba a caer sobre él. Es interesante porque viste que la bruja entra porque la despierta Igori. O sea, el mal no estaba en Narnia. La creación era plena y pura, pero por medio del hombre entra el pecado, entra la maldad. No es lo mismo que pasa en el Génesis. Pero es interesante porque el león, como vos decías, le dice tranquilos, porque yo me voy a ocupar de que ese mal caiga sobre mí. Y ahí ya Aslan le está dando la tranquilidad a su creación de que por más de que el mal
esa naturaleza caída ya había entrado en el hombre, él ya tenía todo resuelto, ¿no? Y eso es increíble, como en Génesis, no sé si tenés ahí el versículo. Hay un versículo que, que es después de que el hombre caiga, que termina hablando a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y, y hablando ya de cómo Dios ya tenía pensado, él ya sabía que había puesto una simiente en el hombre y que de esa misma simiente, de esa misma vida que Dios había puesto, ya él lo iba a solucionar. Bueno, después en el libro tirando ahí un spoiler, en el libro del El león, la bruja y el ropero, ya vemos y entendemos cómo el Señor ya tenía pensado todas las cosas desde un principio. Es algo que para mí habla de la naturaleza de Dios, o sea, habla de la naturaleza de su amor, ¿no? O sea, es un amor que no se puede quedar con lo que tiene sin darlo y sin esperar nada a cambio. O sea, él se da y se da incluso a sí mismo. Y es tremendo cómo en el Génesis, cómo la caída del hombre no termina, no es que vos decís, si Dios hubiera necesitado un plan B, es porque su plan A no hubiera funcionado, ¿no? Dios condenó el pecado en la carne, o sea, la naturaleza de Dios no sufrió ninguna modificación, o sea, no necesitó que la rediman, ¿entendés? O sea, la naturaleza de Dios siempre fue santa, siempre va a ser santa porque define la persona de Dios, la persona de Cristo. O sea, cuando entra el pecado en el hombre, entra en el hombre y Dios lo condena en la carne, pero Dios nunca necesita un plan B. O sea, hay algo que tenemos que entender, que nada de lo que ocurrió y nada de lo que hoy está ocurriendo está fuera del control y la soberanía de Dios. Y eso también es nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra esperanza. Y en esta nueva naturaleza, donde luego del consumado es, volvemos a entrar en ese reposo, ¿no? En ese reposo que estábamos en el Génesis, que también relata muy bien este libro. Volvemos a una plenitud y a un disfrute pleno en Cristo. No sé si tenés ahí algún versículo como para compartir del Cristo dándose a su iglesia, a su amada. Sí, amigo, te comparto. Tengo 1 Corintios 15:22 que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Después de la cruz, lo que surge y lo que surge es nosotros en Cristo con una nueva vida que hoy también es la vida que portamos. Nosotros en Él, Él en nosotros. Sí, también otro versículo que dice, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y nada, haciendo referencia a que hoy en Cristo somos santos, somos justos, agradamos el corazón del Padre, y es algo que es tremendo, ¿no? Es como Cristo en nosotros hoy ya vino a solucionar todo lo que para nosotros no tenía solución. Que hemos escuchado tal vez muchas frases como, bueno, la iglesia no es perfecta porque hay gente imperfecta o porque cometemos errores, pero es entender que la iglesia es Cristo mismo en partido corporativamente, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Y si estamos diciendo que Cristo es perfecto, que no tiene errores ni nada, entonces la iglesia también es perfecta. Pablo cita, ¿no? Dice, bueno, que los hombres se tienen que dar a sus mujeres, como hizo Cristo, que se entregó por ella para presentarse a su iglesia como santa, sin arrugas, sin mancha, llena de gloria. O sea, la iglesia es perfecta, porque Cristo se impartió en nosotros. Y en esta nueva naturaleza que estamos viviendo, estamos entendiendo que en el consumado nosotros ya somos perfectos. Pero nuestra alma está comenzando a ver eso, y Cristo está empezando a enseñorear esas áreas donde todavía ese consumado no lo estamos viendo ni lo estamos disfrutando. Y también nace un poco con esto de cómo arranca Juan en su primera carta, diciendo, bueno, se los anunciamos porque ahora lo que vimos es imposible de callarnos. Se los tenemos que compartir, para que ustedes también puedan disfrutar de esta gloria. Y volviendo un poco a Lewis y al libro de Narnia, me gustaría así ya empezar a citar algunas frases del libro que nos van a llegar a hablar un poco más de todos estos puntos. Yo me anoté acá una frase que aún todavía me vuela a la cabeza, dice: criaturas, os doy vuestro ser, dijo la voz potente y alegre de Aslan. Os entrego para siempre este país de Narnia. Os doy los bosques, las frutas, los ríos, os doy las estrellas, y me entrego yo mismo a vosotros. Me llevaba al versículo de Tito, ¿viste? De Tito 2:14,
que dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Sí, hay otro versículo que es Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿No? Y es tremendo como hay una frase que dijo Fay una vez, que dice: Dios puso todas las cosas en Cristo y a Cristo se lo dio a la iglesia. Y ese es el proceso en el que vos decías, quizás hoy todavía no vemos a la iglesia perfecta, porque estamos yendo en un proceso de renovación del entendimiento y ser transformados. Y en ese proceso que vamos creciendo, va menguando lo que antes era yo, va menguando mi engaño, va aumentando la luz que voy teniendo del Señor, y Él se va convirtiendo en plenitud en todas las áreas de mi vida. El versículo de Tito dice que Él se dio por sí mismo para redimirnos y purificar un solo pueblo, un pueblo propio. Dice: celoso de buenas obras. Y volvemos a lo mismo, está hablando de esta nueva naturaleza, que ya no es ni gentiles ni judíos, sino que es un solo pueblo en Cristo. Dice que es para buenas obras y que está purificado. No, vuelvo a lo mismo, no hay manchas, no hay arrugas en su iglesia porque es perfecta. Y es un solo pueblo congregado en el uno, que está purificado y que fue creado para buenas obras. Otro ítem que quería marcar, ¿no? Porque capaz los que nos están escuchando dicen: bueno, sí, es muy lindo todo lo que están diciendo, pero tal vez yo todavía no me siento pleno, no estoy viendo esa plenitud de vida de la cual ustedes están hablando. Quiero citar algunos otros textos y también versículos, tanto de la Biblia como del libro, para hablar de esta plenitud de la vida. Es muy interesante porque cuando Aslan empieza a crear Narnia, rebosaba vida, o sea, Narnia había vida en abundancia. Y hay algunos textos que dicen: nos hallamos en un mundo donde todo, incluso un farol, adquiere vida y crece. He descubierto un mundo donde todo rebosa vida y desarrollo. Acá hay también un spoiler un poco a lo que es el farol que se ve en la película El armario del ropero. Pero es increíble porque dice que rebosa vida y hay un desarrollo. Y en este desarrollo que estamos hablando, ¿no? Que a medida que la vida va rebosando, también nos vamos desarrollando en Cristo. Y todas esas áreas que todavía no lo están viendo, empiezan a desarrollar. Hay donde comienza esa madurez espiritual. Pablo decía que es hasta que todos podamos llegar al conocimiento de la verdad, del Hijo. Y a medida que vamos llegando a ese conocimiento, vamos madurando en Él hasta llegar a la plenitud del varón perfecto. No en esa vida que rebosa, que hay abundancia, que todo crece. También hay una plenitud y hay un desarrollo. Entonces capaz hay alguien que nos está escuchando y dice: bueno, pero yo me siento re lejos de todo eso. Bueno, tranquilo, porque si ya hay señales de vida, el desarrollo se va a ir dando. Porque a medida que vayas teniendo más conocimiento en el Hijo, que es también lo que dice Juan, cuando se nos empezó a revelar, ahora lo testificamos. Es para que ustedes también puedan disfrutar de esa gloria que nosotros estamos testificando. O sea que si todavía no estás tan desarrollado, o vos sentís que todavía no estás tan desarrollado en esa vida, tranquilo. Porque eso va en progreso. Pero si hay vida, hay abundancia y eso va en un desarrollo. Volviendo al libro, hay una cita que dice: la tierra tenía muchos colores frescos, cálidos e intensos, que hacían que uno se sintiera emocionado, hasta que vieron al cantor, y entonces olvidaron todo lo demás. Es tremendo como resalta al creador sobre la creación, ¿no? ¿Y por qué? Porque, volviendo a lo mismo que estamos hablando, Él es la plenitud. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo está en Él. Él va a crear, Él creó, Aslan creó, Dios creó, pero la creación no es todo lo que es Dios. Dios es la plenitud y Él se expresa en creación. Es tremendo. Sí, el versículo 4 del Evangelio de Juan, del primer capítulo, dice: Él era la luz de la vida y Él era la luz de los hombres, ¿no? La luz es Él es la vida. Y por más de que la creación, nosotros podemos ver montañas, ver esto, ver mar, y quedas asombrado de lo hermoso que es, y vos decís: wow, mirá lo que es esta creación. Pero cuando mirás al creador, es como que todo eso queda chico, ¿viste? Como le pasa a ellos, es como: wow, qué lindo todo esto, pero cuando veo el cantor me olvido de todo lo demás. Es esa luz de los hombres, de esa creación misma. Y entonces, hablando de nuevo de este desarrollo, es bueno asegurarnos de que estamos en el Hijo, de que estamos disfrutando, de que estamos teniendo al Hijo, por más de que sea mínimo,
por más de que todavía no haya un disfrute pleno. Cuando empieza a haber vida, empieza a haber ese desarrollo, pero porque estamos en el Hijo. Y es importante aprender a identificar esa vida, ¿no? Y aprender a identificar qué proviene de esa vida y qué no. Cuando un bebé nace, lo primero que hace, se pone a llorar porque tiene hambre, ¿no? Y una vida, cuando comienza, lo primero que va a tener es hambre para poder crecer, o sea, alimentarse para poder crecer. Entonces, ¿de qué manera identificamos que estamos pudiendo disfrutar de la vida de Dios en nosotros? Cuando empezamos a tener hambre. Empezamos a tener hambre, queremos conocerlo, tenemos un deseo, aunque ese deseo todavía no nos domine, ese deseo nos está direccionando, ¿no? Y hay una cita del libro de Narnia que dice, Aslan, refiriéndose al tío Andrew, dice, todos obtienen lo que desean, pero no a todos les gusta. ¿Por qué? Porque el tío Andrew no lo quería escuchar a Aslan. Y se empezó a empecinar con que no quería escucharlo. ¿Y qué pasó? Dejó de entenderlo y empezó a escuchar solamente rugidos, ¿no? Y ya nunca más lo iba a poder volver a entender. O sea, se quedó con los rugidos. Terminó obteniendo lo que él deseaba. O sea, es importante que nosotros cuando empezamos a tener ese hambre, que es el signo vital de una vida, ¿no? Empezar a tener hambre, hacer caso, ¿no? Hacer caso de esa hambre y saciarla. Saciarla corriendo hacia una persona, no es ir más lejos que eso. Sí, es interesante esta cita que vos marcás porque también nos está hablando de las dos naturalezas, ¿no? El tío Andrew es como había muerte en él, no estaba la vida. Pero como contracara tenemos al cochero que cuando entra en Narnia, casi de casualidad, ¿no? Aslan le pregunta si lo conocía y él le dice, tengo como una vaga sensación de que ya te conozco. Y Aslan le dice, muy bien dicho, ahora vivirás para conocerme. Y eso de vivirás para conocerme me parece increíble y podemos conectarlo nuevamente con este desarrollo de la vida. Él tenía como una sensación vaga, de algún lado lo conocía. Y Aslan le dijo, bueno, ya con eso me alcanza. Ahora vas a vivir para conocerme a mí. Y en ese crecimiento, bueno, él termina siendo el primer rey de Narnia y hay todo otro contexto. Pero en ese crecimiento él fue disfrutando cada vez más de conocer a Aslan, de conocer esa vida. Esa vida fue creciendo, aunque cuando entró a Narnia era mínima. Sí, es tremendo como ese conocer es lo que va produciendo el desarrollo, ¿no? Y ahí vamos empezando a identificar lo que llamamos fruto. ¿Qué es el fruto? Es que ya nuestra vida empieza a ser transformada a la imagen de la vida de Cristo, ¿no? Hay un recorte acá del libro, que es más para el final, ya hacia el final del libro, que dice, los dos niños tenían los ojos alzados hacia el rostro del león mientras éste les hablaba. Y de repente, aunque jamás supieron exactamente cómo sucedió, el rostro pareció un mar revuelto de oro en el que ellos flotaban. Y tal dulzura y poder se movió a su alrededor, sobre ellos, y penetró en su ser que sintieron que jamás habían sido realmente felices, sabios o buenos, ni tampoco habían estado vivos y despiertos antes de aquel momento. Y el recuerdo de ese instante permaneció con ellos para siempre, de modo que mientras vivieron, si alguna vez se sentían tristes, asustados o enojados, el recuerdo de toda aquella bondad dorada y la sensación de que seguía allí, muy cerca, justo al doblar la esquina o detrás de una puerta, regresaba y les proporcionaba la seguridad en lo más hondo de su ser de que todo iba bien. Están hablando de que ellos se les reveló viéndolo a la cara, ¿no? Y Como a rostro descubierto, sí, dice, ¿no? La palabra. bueno, como lo dice así, claro, o sea, lo vieron a la cara y ellos lo vieron. Se les reveló y los invadió una plenitud y un descanso en todo su ser. Y fíjate que termina diciendo que iban a saber en lo más hondo de su ser de que todo iba bien, o sea, de que todo iba a estar bien. Y nada, creo que es la sensación de seguridad que nos da el estar escondidos en él. A mí quiero remarcar de este texto, y penetró en su ser que sintieron que jamás habían sido realmente felices, sabios o buenos, ni tampoco habían estado vivos y despiertos. O sea que toda la felicidad que ellos habían tenido no se comparaban con la felicidad que ahora estaban viviendo. O sea, la felicidad humana no era nada comparada con la felicidad en Cristo. Y la vida humana
no se comparaba en nada con la vida en Cristo, con la verdadera vida. O sea, todas esas sombras de felicidad, de sabiduría, de vida que ellos habían vivido, era como nada, se fumó cuando estaban disfrutando verdaderamente la vida, la sabiduría, la plenitud, la felicidad que estaba en ellos. Son como fotos, son como imágenes que hablan de algo que es real, de algo que es palpable. Yo puedo, algo que hablamos mucho, pero yo puedo leer toda una descripción de quién es Tomás Dona, pero el día que yo te conozco ya no necesito la descripción, ya te estoy viendo cara a cara. Espero que ¿No? sea buena la descripción que das. Pero es tremendo, o sea, lo mismo nos pasa al conocer al Señor, o sea, pero bueno, en el momento que lo vemos cara a cara al Señor se desvanece todo lo anterior, ¿no? Y pasamos a un estado en el que entendemos y sabemos, tenemos la seguridad de que todo va a estar bien y en el que nos sentimos verdaderamente vivos, o sea, es nuestro lugar. En ese desarrollo, ¿no? En donde se empieza a desarrollar esa vida, esa sabiduría, ese gozo. Es cuando la empezamos a disfrutar y como estamos diciendo, ¿no? Todo lo demás no se compara en nada. Y bueno, hablamos un poco de la nueva creación, hablamos del sacrificio de Cristo y el de Alan, hablamos de esta nueva naturaleza, hablamos un poco de la vida, hablamos de ese desarrollo, de esa plenitud. Y como consecuencia de todo esto que estamos marcando, cuando todo eso comienza a suceder, como resultado, da la respuesta de la iglesia, ¿no? Respondiendo a la voz de su amado. Pero ese fruto que vos decís es un fruto 100% orgánico, natural, no es algo forzado, ¿no? Yo no puedo forzar una planta a que dé manzanas antes de tiempo. O sea, la planta se tiene que alimentar, tiene que haber un tiempo y después de ese tiempo va a dar fruto, pero es totalmente orgánico. A mí me gusta un par de versículos que marcan cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener a toda esta vida, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Es tremendo como la reacción del hombre es decir, encontré el negocio de mi vida. O sea, no hay ningún tipo de duda, no hay que evaluar costos, porque yo encontré el negocio de mi vida. O sea, esto me va a asegurar a mí, a mi descendencia, una vida, la vida que nosotros queremos, ¿entendés? Y entonces, ¿cuál es el fruto que se espera de nosotros? Se espera la respuesta como si hubiéramos encontrado el negocio de nuestra vida, o sea, literalmente salir corriendo alegres a vender todo, ¿no? Y eso entiendo que es el fruto, ¿no? Que se espera de nosotros. Hay muchas parábolas que hablan del reino de los cielos semejante a un hombre que va a sembrar, ¿no? ¿Y por qué alguien va a sembrar? O sea, ¿por qué va a sembrar? ¿Porque está aburrido? No, va a sembrar porque busca recoger un fruto. O sea, ese es el objetivo de la siembra, ¿no? El objetivo de la siembra es el fruto que se obtiene en la cosecha. O sea que la vida que hoy portamos no es simplemente, como vos decís, para un beneficio propio. O sea, yo no voy a sembrar simplemente para que existan más plantas. Yo voy a sembrar porque estoy esperando un fruto. O sea, la vida que hoy recibimos es porque se espera un fruto, ¿no? Y en esta respuesta, ¿no? Del cuerpo respondiendo a la cabeza, quiero citar unas frases que dice Lewis y que también que prestemos atención en las descripciones que va haciendo de por medio, ¿no? Dice: Aslan alzó la peluda cabeza, abrió la boca y profirió una única y prolongada nota, no muy fuerte, pero llena de poder. A Polly le dio un vuelco al corazón al oírla. Estaba segura de que se trataba de una llamada, y de que cualquiera que oyera aquella llamada querría obedecerla, y lo que es más, sería capaz de hacerlo. Dice: en las alturas de un punto situado más allá del velo del cielo azul que las ocultaba, las estrellas volvieron a cantar. Era una música pura, serena e intrincada. Entonces se produjo un veloz fogonazo parecido a una llamarada, que no quemó a nadie, procedente del cielo o del mismo león. Los niños sintieron que toda su sangre hormigueaba, y la voz más profunda e impetuosa que habían oído jamás empezó a decir: Narnia, 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 despierta, ama, piensa, habla. Sed árboles andantes, sed bestias parlantes, sed aguas divinas. Ese león llamando a las criaturas a despertar y a decir: ama,
piensa, despierta, habla. Y es tremendo cómo Alan no les va a pedir algo que no les haya dado. O sea, Él les dio la vida y Él los hizo totalmente capaces de hablar, de caminar, de pensar, de saber, ¿no? O sea, el Señor nunca nos va a pedir algo que no nos haya dado, ¿no? Y lo que hoy se espera de nosotros es la respuesta, es el fruto de la vida que Él ya nos dio. Creo que es lo que que podemos ver acá muy claramente. Y acá tenemos la respuesta, ¿no? Dice, y todos aquellos seres y todas las bestias y aves en sus diferentes voces, graves o agudas, apagadas o claras, respondieron, Salve Aslan, escuchamos y obedecemos, estamos despiertos, amamos, pensamos, hablamos, sabemos. Es increíble porque está la cabeza llamando, está la cabeza hablando y está el cuerpo, está la iglesia respondiendo a cada cosa. Aslan, amamos, pensamos, está respondiendo al llamado de su creador. Y quiero que nos detengamos a remarcar estos distintos puntos, ¿no? Estamos despiertos. Quiero leer Efesios 5, 13 y 14. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. O sea, la iglesia estaba respondiendo, estamos despiertos. Cristo te está alumbrando con esa luz, con esa vida. Por consecuencia la iglesia está despierta. Qué importante como primer punto que como iglesia estemos despiertos a lo que el Padre nos está hablando, a lo que por medio del Hijo nos está diciendo. Y el estar despiertos es el estar viviendo en el nuevo día, ¿no? Estar viviendo en el nuevo día que es Cristo, ¿no? Es el nuevo amanecer, que solo se da a través de cuando la luz llega a nosotros. Pero ser conscientes, o sea, ¿en qué lugar estamos? ¿Estamos en su luz? ¿Estamos en el nuevo día? Bueno, tenemos que estar despiertos. El segundo punto dice amamos. Y en Efesios 3:19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Segundo punto, la iglesia está amando y está respondiendo del amor de Cristo, ¿no? Y es increíble que dice, para que puedan ser completos con toda la plenitud de la vida. Y parece que se entrelaza todo, pero volvemos a remarcar los mismos puntos que venimos hablando en este capítulo, ¿no? Cuando disfrutamos del amor, la vida abunda, estamos plenos, estamos completos en él. El tercer punto que quería como respuesta es pensamos. Dice, en 1 Corintios 2:16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Una iglesia que está pensando con la mente de Cristo, ¿no? Al principio decíamos que Aslan se había impartido en ellos, como Cristo se impartió en la iglesia, y le dio por consecuencia todas estas cosas. Podemos pensar con la mente de Cristo, podemos amar disfrutando del amor de Cristo y expresándole a otras personas. El otro punto dice hablamos, y en el primer, que ya lo habíamos mencionado, en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y ahí se encarna Cristo como la palabra en nuestras vidas. Y por último, sabemos. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Y creo que esto engloba todo lo que habíamos hablado, ¿no? en este capítulo. Amamos, pensamos, hablamos y sabemos. Amamos con el amor de Cristo, pensamos con la mente de Cristo, hablamos con Cristo como la palabra y pensamos y sabemos con la sabiduría de Cristo. Y qué importante entender que todo esto es fruto, no es algo que nosotros podemos forzar, ¿no? De ninguna manera. Cuando él dice hablamos, fíjate en Primera de Juan, el versículo que compartimos al principio, dice, se nos reveló, y ahora que se nos reveló lo anunciamos. O sea, el hablar es el hablar de una persona que yo conozco en un concepto que estudié.
yo lo tengo que conocer para poder hablarlo. Entonces, ahí veo que verdaderamente es un fruto de vida. Cuando yo no hablo algo que sé, sino algo que conozco, alguien que conozco. De la misma manera, mis pensamientos no son pensamientos ahora más ordenados o más doctrinales, sino que es su mente operando de una manera corporativa. ¿Entendés? O sea, lo que yo estoy pensando es lo que está en la mente de Cristo porque el Espíritu me lo está dando a conocer y es lo mismo que está dando a conocer el resto del cuerpo. Bueno, así con todo, ¿no? Entender que el pensar, el amar, el saber, el conocer, el hablar, son todos es fruto de una vida, no es algo que yo pueda hacer aislado de esa vida. Y como vos dijiste, solamente en Cristo está la vida. O sea, tiene que ser algo que nace de Él y de esa manera lo vamos a poder reconocer. Y como habíamos arrancado, que con Él están dadas todas las cosas, ¿no? Está dado el amor, está dado la palabra, está impartido todo en nosotros. Y es este disfrute que está teniendo esta nueva naturaleza, esta raza Kainos. Y para cerrar, amigo, me gustaría citar una última frase del libro que dice: durante el resto del día, cada vez que contemplaban las cosas que lo rodeaban y veían lo normales y corrientes que eran, apenas se atrevían a tener esperanzas. Pero cuando recordaban el rostro de Aslan, la esperanza regresaba. Similar al primer recorte de Primera de Juan que habías pasado al principio, ¿por qué lo anunciaba Juan? Porque queremos compartir nuestra alegría, o sea, porque queremos compartir con ustedes nuestro gozo, nuestra alegría, que es Él. Eh, Así que, muy bueno, y esto es lo que hoy nos está ocurriendo, ¿no? Una nueva vida que produce gozo, que es lo que queremos dar a conocer. Y esa vida nos fue revelada, ¿no? Y ahora estamos compartiendo de esa gloria, de esa esperanza, de ese misterio revelado que es Cristo en nosotros, como la plenitud de toda la vida. Así que qué lindo, amigo, gracias por este tiempo, por ser parte y compartir esta naturaleza, esta nueva naturaleza, esta raza Kainos, y aquellos que nos están escuchando. Deseamos también que puedan experimentar ese disfrute y esa vida que hoy estamos teniendo.